Wolverine terminó reducido a sangre y huesos, y cuando su factor de curación empezó a reconstruirlo, lo hizo con partes de Deadpool mezcladas en una misma masa, hecha de adamantium y tejidos. Su regeneración no siempre construye o sana lo que debería, y tampoco es la única forma en la que su propio cuerpo lo traiciona. Para entender las dos, primero hay que ver cómo funciona su cuerpo por dentro. Empecemos por lo que pasó en Wolverine número 23. Danger, la inteligencia artificial que llegó a controlar el cuarto de peligro de la Mansión X, ahora vuelta enemiga, fue quien los redujo a ambos a esa masa. No atacó por accidente, llevaba tiempo resentida con los X-Men por cómo la habían usado como arma sin consentimiento, y en la fusión forzada encontró una forma de castigo simbólico: convertir a dos de los héroes más letales de Marvel en una sola criatura indefensa y amorfa. Les tomó tiempo separarse de nuevo, y cuando lo lograron quedó una pregunta incómoda en el aire: si el factor de curación de Wolverine puede confundir su propio cuerpo con el de otra persona, ¿qué también distingue lo que sí es suyo? Esa pregunta ya tiene respuesta y está dentro de sus propios huesos. El adamantium nunca fue aceptado por el cuerpo de Wolverine y sigue sin serlo. Su organismo lo trata como una infección constante, algo que debe expulsar, y lo único que se le impide es la misma capacidad que casi lo dejó fusionado con Deadpool, su factor de curación, generando tejido nuevo alrededor del metal cada vez que su cuerpo intenta rechazarlo. Si el adamantium llegara a permear por completo su esqueleto, sellaría el interior de sus huesos, el mismo lugar donde se producen sus células sanguíneas mejoradas. El material que lo hizo indestructible por fuera, en teoría podría apagarlo por dentro. Los científicos que lo intervinieron conocían ese riesgo desde el primer experimento y lo consideraron aceptable con tal de terminar el arma. Weapon X nunca documentó qué pasaría si esa contención llegaba a fallar, y nadie se detuvo a preguntarlo. Es un equilibrio que se sostiene solo mientras el factor de curación siga funcionando a máxima potencia. El día en que deje de hacerlo, no habrá nada más que contenga ese metal. Las garras de Wolverine no empezaron siendo de adamantium. Durante años muchos fanáticos creyeron que Weapon X se las instaló junto con el esqueleto, y eso es falso. No lo sé, Rick, parece falso. La retcon de los años 90 estableció que las garras óseas ya existían antes del programa, desde que era James Howlett a finales del siglo XIX. Son parte de su mutación original, junto al factor de curación y sus sentidos aumentados. Su esqueleto contiene 6 huesos adicionales, 3 por antebrazo, que funcionan como garras retráctiles de casi 30 centímetros cada una. Cuando los músculos dedicados se contraen, rompen la piel y salen justo detrás de los nudillos. Al retraerse, el factor de curación entra en acción de inmediato, rellenando la herida con tejido de granulación y una capa de piel nueva. Nada de eso es indoloro, cada salida rompe terminaciones nerviosas reales y el factor de curación repara el tejido sin apagar la señal de dolor en el proceso. Lo que a nosotros nos parece un gesto instantáneo y cool, para él es una herida consciente, decenas de veces por combate sin dejar una sola cicatriz visible. La velocidad de recuperación de Wolverine no es constante, es proporcional a la gravedad de la lesión. Una quemadura superficial se cierra en menos de un minuto, una herida de bala tarda varios, y la desintegración completa de tejido puede tomarle días enteros. También neutraliza toxinas y patógenos con la misma diferencia con la que cierra una herida, lo que lo vuelve prácticamente inmune a enfermedades. Sus sentidos corren con la misma lógica de exceso, puede identificar a una persona solo por su olor con receptores olfativos que superan por mucho a los de un humano típico, y su oído capta sonidos débiles a distancias que ningún médico podría explicar sin recurrir a su mutación como causa. Ese límite se ha puesto a prueba de formas que parecen imposibles hasta para él. Antes de existir Weapon X, sin una sola pieza de metal en el cuerpo, quedó atrapado en el bombardeo de Hiroshima. La piel se le vaporizó, la carne se le quemó hasta quedar carbonizada y terminó arrastrándose fuera de los escombros como un esqueleto ennegrecido, regenerándose en tiempo real. Hay otra excepción registrada y es más perturbadora que sobrevivir a una bomba atómica. Cyber, un mercenario de su pasado en el ejército, recubrió sus propias garras con una toxina diseñada para saturar la regeneración de Wolverine más rápido de lo que su cuerpo puede cerrar heridas. El resultado es Logan desangrándose mientras alucina, con el factor de curación funcionando a potencia sin lograr alcanzar el ritmo de daño. Wolverine fue un sujeto de prueba ratio para ese mismo programa. La mayoría de los sujetos anteriores a él murieron en el intento. El protocolo no estaba pensado para que nadie saliera con vida, solo para probar hasta dónde aguantaba un cuerpo antes de fallar. Su factor de curación fue lo único que le dio ventaja para sobrevivir a un proceso que no fue diseñado pensado en eso. Pero sobrevivir no es lo mismo que salir ileso. El proceso de fusión no fue una cirugía convencional, fue una infusión directa al sistema esquelético, hueso por hueso. Primero se inyecta una fórmula propietaria para preparar
reparar el esqueleto. Después se implantan puertos de infusión en la piel golpeando el hueso por debajo a través de ellos. El adamantium fundido se dispersa y permea la capa superior del hueso, fusionándose a nivel molecular. Al terminar, los puertos se retiran y la columna vertebral, parcialmente expuesta durante la operación, se afeita con herramientas de adamantium semi-endurecido para sellar la unión. Obviamente nada de esto se sintió como una mejoría mientras ocurría. El resultado es un esqueleto casi indestructible capaz de soportar cargas que superan las 800 libras por periodos cortos, y garras capaces de cortar casi cualquier metal. La composición química exacta del adamantium nunca se ha revelado en los cómics, solo se sabe que es una aleación hecha por el hombre, tan vigilada como el vibranium de Wakanda. Lo que sí conocemos es el costo. Si el adamantium en sus huesos se abolla, se dobla o se raya, esa cicatriz permanece para siempre, sin importar cuántas veces su factor de curación repare el tejido alrededor. Ese metal que acabas de ver fundirse a su esqueleto es exactamente lo que más adelante casi termina matándolo, y 2 veces. En la línea temporal de la era de Apocalipsis hay una versión de Logan que tiene el mismo origen en Alberta, mismo paso por Weapon X y mismas garras de adamantium. La diferencia es una decisión que Logan que conocemos nunca ha tenido que enfrentar. Cuando una nave celestial llega a su mundo y declara que el planeta será destruido por no cumplir su evolución evolutiva, Logan acepta que lo empoderen con una semilla de muerte celestial para intentar detenerlos. Se convierte en Weapon Omega y deja de depender de garras o factor de curación. Puede disparar energía destructiva desde el muñón de su mano izquierda y alterar materia a nivel molecular. El precio fue su propia humanidad. Terminó gobernando con más crueldad que el mismo Apocalipsis al que había jurado detener, hasta que Jean Grey encontró la forma de arrancarle la influencia celestial y devolverlo a ser otra vez solo Wolverine. Ese Logan tuvo la opción de dejar de ser él mismo a cambio de poder ilimitado. El que conocemos nunca lo tuvo. Su cuerpo es lo único que le queda y ya viste hasta dónde ha llegado el precio de conservarlo. En X-Men número 25, Magneto usa sus poderes para arrancarle todo el adamantium del cuerpo, tirando de cada partícula de metal a través de su piel. El ataque agota por completo su factor de curación, intentando mantenerlo con vida, y deja al descubierto algo que no todos sabían: sus garras debajo del metal siempre fueron de hueso. 20 años después, la historia se repite con un final distinto. En la muerte de Wolverine número 4, Logan ya había perdido su factor de curación por completo, durante un enfrentamiento final con el Dr. Cornelius, el mismo hombre que décadas antes diseñó el proceso que lo fusionó con el adamantium. Queda cubierto por una descarga de metal líquido. Sin capacidad de regeneración, el adamantium se endurece a su alrededor y lo asfixia de pie, encerrado en su propio esqueleto convertido en tumba. Así fue como el adamantium terminó siendo 2 veces el instrumento de su propia muerte más cercana o definitiva. Es lo que significa depender de un poder que tu propio cuerpo nunca dejó de rechazar. Por otro lado, el legado biológico de Wolverine se extendió mucho más allá de Logan. X-23 nació directamente de su ADN, replicando su factor de curación y su esqueleto de adamantium en un cuerpo creado en un laboratorio. Daken, su hijo biológico, heredó las garras y el factor de curación, con feromonas propias que puede usar para manipular emociones. Scout apareció más recientemente como una clon más joven ligada al mismo origen genético. Los tres han tenido historias propias, cómics y apariciones animadas. No vamos a profundizar en ninguno hoy, ya que ellos merecen un video completo. El factor de curación de Wolverine no distingue entre repararlo a él y traicionarlo. Reconstruyó su cuerpo mezclado con el de Deadpool sin darse cuenta del error, y sigue conteniendo día tras día un metal que su propio organismo trata como amenaza. Ninguna de las dos cosas es protegerlo de verdad.